Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Gil y como cada domingo os traigo una reflexión profesional. En este caso voy a analizar la carta que ha escrito el CEO de JP Morgan a sus accionistas. Como sabéis, JP Morgan es uno de los bancos más grandes del mundo y el más grande de Estados Unidos. Y la verdad es que las cosas que ha dicho como mínimo deberían de preocuparnos. En este vídeo os voy a hablar de qué ha comentado en esa carta respecto a la inflación, respecto a los tipos de interés, respecto al mercado inmobiliario en el segmento de oficinas, respecto a la exposición de bancos pequeños y medianos a ese mercado inmobiliario, el riesgo de valoración en la bolsa. Ha hablado también de la inteligencia artificial, de redes sociales, de la regulación en torno a los bancos. Creo que son temas tremendamente importantes y no ha dejado a un lado, por supuesto, la situación geopolítica. Por tanto, si os quedáis conmigo, vais a ver un poco lo que opina Jamie Dimon y creo que es algo para tomar nota. Por supuesto, lo que sí me gustaría antes de empezar el vídeo es que me digáis de todos esos riesgos o esas situaciones que va a comentar el CEO de JP Morgan, ¿cuál para vosotros es la más preocupante en este momento, ¿no? Es la inflación, los tipos de interés, riesgos geopolíticos, valoración bursátil, el mercado inmobiliario. Dejadme vuestro comentario y vuestra opinión en el chat y me encantará saber si tenemos un consenso en este aspecto o no. Bueno, como digo, algunas de las frases que salen de esta carta hablan, que ahora las desglosaremos, de tipos de interés que podrían subir hasta el 8%, que la inflación podría mantenerse durante más tiempo y niveles más altos de lo que el mercado está preparado para ver. Vamos a ir paso a paso. En primer lugar, dedica una parte importante de la carta a hablar de la inteligencia artificial. ¿Por qué es relevante esto? Porque mucha gente cree que va a ser una moda pasajera o que no va a ser tan importante en términos de cómo nos va a afectar a la humanidad, y sin embargo Dimon nos dice que la IA cree que podría impactar a la humanidad con la misma intensidad que lo hizo el descubrimiento de la imprenta, de la electricidad y de los ordenadores. Ahí es poco. En ese sentido, lo normal es pensar, si crees que va a ser tan importante, estarás haciendo una gran inversión respecto a la IA, y efectivamente dice que tiene más de 2.000 empleados dedicados ya a la aplicación de la inteligencia artificial y aprendizaje automático, y a expertos que trabajan en 400 aplicaciones centradas en la detección del fraude, el marketing y el control de riesgos. Por otro lado, el banco también está explorando el uso de la IA generativa en ingeniería de software, servicios al cliente y aumento de la productividad de sus empleados. Esta tecnología dice que podría afectar a 310.000 empleados del banco, que podría ayudar a algunos y reemplazar a otros. Muchos se van a ver obligados a volver a capacitarse para los nuevos roles que se presentan con esta nueva tecnología. Está claro que va a ser un auténtico terremoto en el mundo laboral. Se crearán nuevos puestos de trabajo, pero otros desaparecerán y mucha gente tendrá que adaptarse al uso de esta nueva tecnología si no quiere quedarse obsoleta. Por tanto, es un mensaje muy constructivo desde el punto de vista de aceptación de lo que va a implicar la IA, pero evidentemente para muchos trabajadores se va a convertir en un auténtico caballo de batalla en los próximos años. Si miramos cómo ha centrado la carta el CEO de JP Morgan, nos va a dar su opinión sobre unos temas que voy a desarrollar ahora yo, que son las presiones inflacionistas y los tipos de interés, el aterrizaje suave de la economía, los bienes raíces comerciales, es decir, esa sección del mercado inmobiliario, la relación entre los bancos y los reguladores, los crecientes riesgos geopolíticos y las redes sociales. Evidentemente, como os decía, me encantaría saber cuál de estos puntos os parece que puede ser más problemático durante los próximos trimestres o los próximos años. Yo tengo una opinión, la intentaré dar al final, aunque normalmente, como veremos en esta exposición, existen dificultades a la hora de desconectar unos asuntos de otros. Muchas veces todos estos riesgos potenciales están concatenados y cuando uno de ellos se dispara, desata el problema en el resto. Bueno, y antes de continuar con el vídeo, permitidme que os presente al patrocinador del contenido de hoy, que es EBN Banco. Para aquellos que operáis en fondos de inversión, un producto muy interesante, como es un supermercado de fondos de clases limpias sin retrocesiones. Aglutina más de 150 grandes entidades y gestoras boutiques,
Tiene más de 1.600 fondos en su plataforma con 6 tipos de activos distintos, 132 categorías y ofrece, como digo, clases limpias donde no hay retrocesiones y en aquellas que tienen retrocesiones te devuelven el 100%. ¿Qué significa esto? Bueno, cuando vas a invertir en fondos de inversión, lo interesante es poder acceder siempre al fondo más barato. De media, en EBN Banco te ofrecen un ahorro de un 30% de los costes de las comisiones. La clase limpia es aquella que no tiene retrocesiones, es decir, que no hay incentivos comerciales que se lleva la entidad que comercializa dicho fondo y cuando hay retrocesiones, EBN te devuelve el 100% de la misma. Te ofrece además una cosa muy interesante, que es un estudio gratuito para saber si mueves tu cartera de fondos actuales a la clase más barata, cuánto te ahorrarías. Solo te van a cobrar 0,30% masiva sobre el patrimonio invertido en concepto de comisión de custodia y al final EBN Banco te va a dar acceso a esa clase más barata de sus fondos de inversión con un alto grado de transparencia y con un claro ahorro de costes. Cuando entres en la plataforma verás algo como lo que acabo de hacer yo, que es una pantalla de los primeros fondos que aparecen, clasificados por orden alfabético, y si pinchas a la derecha donde están las flechas que veis aquí, automáticamente se despliega una ficha donde tienes un montón de información respecto al riesgo, el código ISIN, las aportaciones que hay que realizar, quién es la gestora, etcétera, etcétera. Podéis entrar en cualquiera de las pestañas para ver la rentabilidad, la distribución, las comisiones, pero lo más interesante, de forma muy rápida te dice cuánto te puedes ahorrar si contratas este mismo producto a través de EBN, porque como decíamos te da acceso a esas opciones que van sin comisiones o con retrocesión en el caso de que tenga algún coste añadido. Si te interesa entrar y mirar a ver cuánto te ahorras simplemente replicando tu cartera de fondos, si lo haces a través de EBN, te dejo un enlace en la descripción del vídeo para que lo puedas comprobar. Y bueno, continuamos ya con el contenido del vídeo. Cuando hablamos de las presiones inflacionistas, por tomar ya el primer punto al que hace referencia el CEO de JP Morgan, habla de mayores precios. Es decir, sabéis que las presiones inflacionistas se trasladan en un coste de bienes y servicios cada vez más altos. Llevamos sufriendo la inflación desde el año 2021 de forma muy acuciante y a pesar de que la tasa interanual está mitigándose hacia la cota del 2%, en Estados Unidos en los últimos datos del IPC pues nos volvieron a dejar muy mal sabor de boca, con una inflación subyacente cercana al 4%, una inflación general que subía hasta el 3,5%, por tanto bastante lejos de los objetivos de la Reserva Federal. Según él, hay varios factores que son estructurales ahora que van a dificultar muchísimo que la inflación retorne al 2%. Y habla de los gastos fiscales, de la remilitarización del mundo, la reestructuración del comercio global, la migración hacia una economía verde y los costes de la energía por falta de inversión en infraestructuras. Permitidme que os muestre unos pequeños gráficos rápidos sobre estos puntos que creo que ayudan a comprender la opinión del CEO de JP Morgan. En primer lugar, cuando hablamos de gastos fiscales, el gráfico de arriba muestra la evolución del gasto fiscal en Estados Unidos. Ya veis que desde mediados de 2022 ese gasto fiscal se ha disparado nuevamente. Siempre me oís decir que en Estados Unidos se está financiando el crecimiento con deuda y el gasto público pues es un elemento fundamental en este entorno y eso les obliga cada 2x3 a ampliar el techo de deuda y está generando que la deuda de Estados Unidos sobre el tamaño de su economía, el PIB, ya supere probablemente el 130%. ¿Qué podemos extrapolar de esto a nivel global? Bueno, cuando miramos el gráfico en la parte inferior muestra la evolución del endeudamiento a nivel global según el Fondo Monetario Internacional. Estamos hablando de que hemos superado los 300 billones de deuda en el mundo y que eso viene a representar en torno al 350% del PIB.
son cantidades astronómicas. En un entorno donde los tipos de interés se habían mantenido en el 0% o incluso en tasas negativas, el coste de la deuda era insignificante. Pero en el momento en que se desatan las presiones inflacionistas, ese gasto fiscal tan elevado que ha hecho que la deuda se dispare, hace que los tipos de interés que hay que pagar sobre dicha deuda se conviertan en un auténtico problema. Estamos viendo cómo en Estados Unidos ya se destina más de $1 billón al año al pago simplemente de intereses de la deuda de 34,5 billones que tienen en este momento. Por otro lado, cuando hablamos de la remilitarización del mundo, hacemos referencia a el gasto en defensa. Como podéis observar, este gráfico que ha preparado la OTAN muestra cuál es el presupuesto que tenían los países en 2015 y en 2023. En los puntos de color claritos son los presupuestos del 2015 y en 2023 veis más o menos el salto brutal que se ha producido. No hay ningún punto clarito que esté a la derecha, salvo en Turquía, respecto al punto azul, lo cual quiere decir que todos los países están destinando un porcentaje mayor del PIB a reforzar el gasto en defensa. Con un entorno geopolítico tan adverso y tan preocupante como el actual, tiene sentido, y esto quiere decir que los gobiernos van a tener que hacer frente a un gasto fiscal cada vez mayor, aunque nada más sea no solo por la subida de los tipos de interés, sino también por las necesidades de cumplir pues con una protección nacional contra posibles conflictos bélicos que se puedan desarrollar. Por otro lado, también hablaba Jamie Dimon del tema de una menor globalización, cómo están cambiando las relaciones comerciales en el mundo. Este gráfico que os traigo aquí lo elabora la OCDE y básicamente muestra la inflación agregada entre todos los países de la OCDE. La pregunta que me salta a la cabeza cuando veo este gráfico y escucho a los bancos centrales, al Banco de Japón hablando del objetivo del 2%, al Banco de Australia, al Banco de Canadá, al Banco de Estados Unidos, al Banco de Inglaterra, al Banco Central Europeo, todos ellos hablando del 2%, tenemos que devolver la inflación al 2% o incluso por debajo. Y ves este gráfico desde el año 1970 y te preguntas, ¿realmente tener la inflación por debajo del 2% es el objetivo o es la anomalía, ¿no? Porque es cierto que desde 2010 a 2020 tuvimos varios periodos en los que la inflación a nivel global cayó por debajo del 2%, pero no da la sensación de que ese sea el punto de equilibrio razonable. Y eso afecta de forma brutal a las previsiones que tenemos en el mundo de crecimiento, de coste de la deuda, porque si nos acostumbramos a pensar que la inflación tal vez se quede estructuralmente entre el 3 y el 3,5%, cambiaría completamente el panorama del discurso de los bancos centrales, del mercado a la hora de descontar potenciales crecimientos futuros de la economía y, por supuesto, de la valoración de las bolsas. Por tanto, estoy completamente de acuerdo que con una menor globalización, retornar a esos niveles de entre el 1 y el 2% de inflación tal vez sea una mera quimera. El siguiente punto que plantea es el coste que tiene migrar hacia una economía más verde. Es totalmente necesario cambiar el modelo económico que tenemos entre manos. Hemos visto cómo estamos acelerando la destrucción del planeta y el coste que eso genera a largo plazo es brutal. Cuando tenemos que hacer frente a los incendios, a las inundaciones, al final sale más caro que la solución, pero el problema es que la solución requiere poner el dinero ahora en previsión de lo que nos vamos a ahorrar más tarde. Y el entorno del endeudamiento crítico al que hemos llegado como planeta, la pregunta es si somos capaces de hacer esta inversión. Fijaos este desglose que hace Barclays en un informe sobre qué deberíamos hacer para alcanzar la Agenda 2050. Básicamente lo que estamos hablando es que se ha aprobado un gasto de aproximadamente 1,4 billones de dólares al año, esta parte de color azul. Luego la idea es que utilicemos o que acordemos el incrementar en otros 2,5 billones de dólares en el corto o medio plazo la inversión que vamos a hacer por migrar a una economía más verde, y hay una idea de quitar 3,7 billones de inversión en lo que se llama ahora mismo energía sucia, petróleo y gas principalmente, y redirigir ese esfuerzo de inversión hacia energía limpia, ¿no? Hacia renovables. Aún así,
todavía quedaría otro 1,6 billones de inversión. Sea como fuere, el cambio no va a ser sencillo, va a ser costoso e incluso, como plantea aquí Barclays, faltaría por encontrar todavía una cantidad importante de 1,6 billones anuales que harían falta poner en el proceso de cambiar del modelo actual energético al modelo que queremos tener dentro de 25 años. Por otro lado, también hablaba el CEO de JP Morgan de que falta coste en infraestructuras, que no estamos invirtiendo correctamente, y este otro análisis de Barclays básicamente demuestra que efectivamente en la década de 2030 y 2040 y hasta llegar a 2050 vamos a tener que pegar un salto enorme en invertir en CAPEX, ¿no? en infraestructura, para moldar nuestro nuevo modelo económico a este respeto del medio ambiente que marca la Agenda 2050. Por tanto, todos estos puntos desde una perspectiva gráfica se ven claramente defendidos, ¿no? por un informe de otro banco como es Barclays, y parece que tiene bastante sentido lo que plantea JP Morgan. En el otro lado tenemos el segundo punto, que hablaba del aterrizaje suave. Y aquí Jamie Dimon nos dice que la valoración de las acciones en base a la mayoría de indicadores, utiliza muchos ratios distintos, se encuentra en el extremo superior del rango de valoración. Dicho de otra manera, cree que la bolsa está cara. Los diferenciales de crédito son extremadamente ajustados, es decir, ahora mismo no se percibe riesgo. El mercado, según él, está descontando entre un 70 y un 80% de posibilidades de un aterrizaje suave, lo cual significa que confiamos en que va a haber un crecimiento modesto con una inflación y unos tipos de interés en descenso. En su opinión personal, cree que las probabilidades de que esto ocurra son mucho menores que ese 70 u 80%. Si vamos punto a punto, primero tocando el tema de la valoración, nos encontramos este gráfico de Long Term Trends, donde vemos lo que es una de las herramientas más conocidas de Warren Buffett, que pone en contexto cuál es la capitalización bursátil del mercado más amplio en Estados Unidos, el Wilshire 5000, respecto a cuánto vale la economía estadounidense. Como siempre digo, la bolsa es un reflejo de lo que ganan las empresas, y lo que ganan las empresas es un reflejo del crecimiento económico que hay detrás. Por tanto, en el largo plazo tiene que haber una reversión al punto de equilibrio. Cuando vemos este gráfico que tenemos aquí en pantalla, permitidme que os lo amplíe para que lo veáis mejor, vemos que las cotas alcanzadas durante el año 2021, después de la pandemia y con todo el impulso monetario y fiscal que volcaron tanto bancos centrales como gobiernos, llegamos a unos niveles de desviación respecto al punto de equilibrio históricamente altos, superando pues cotas de la burbuja 2000 y por supuesto del momento 2007 antes del crash del 2008. Estamos volviendo a niveles muy similares, o estamos acercándonos mucho a esa desviación extrema, y ya sabemos que en 2022 luego llegó una corrección bastante interesante. Por tanto, el argumento de que la valoración bursátil es extraordinariamente elevada en distintos indicadores y respecto a lo que son los parámetros históricos, creo que este gráfico justifica perfectamente esa opinión. Por otro lado, cuando habla de los spreads de crédito, es una manera de medir el riesgo, ¿no? Cuando miramos el diferencial que existe entre qué rentabilidad le exigimos a un bono de máxima calidad, como es el bono soberano que emite el Tesoro estadounidense, y cuánto le exigimos de rentabilidad a un bono que emite una empresa de muy mala calidad, lo que llamamos bonos basura o high yield, si el diferencial es muy bajo, quiere decir que los inversores están en una fase de complacencia extrema, no ven riesgos y por eso no exigen un tipo de interés elevado a los productos de peor calidad. Como veis en este gráfico, también voy a ampliar para que lo podáis analizar conmigo en detalle, los niveles de spread de crédito demuestran una complacencia similar a la que había antes de la corrección del año 2022, similar a la que había antes de lo que ocurrió con el COVID, y prácticamente antes de cualquier gran corrección de los mercados, incluido la debacle del 2008 o lo que ocurrió durante el proceso 2001 y 2002. Por tanto, este tipo de entorno suele estar más ligado a el momento final de un bull market que no al inicio de un proceso alcista. No quiere decir que simplemente por esto vaya a comenzar
un cambio de dirección en la renta variable, pero sí nos pone de manifiesto hasta qué punto el mercado se siente cómodo con la situación actual y no percibe riesgos alarmantes. Otra manera de verlo sería la prima de riesgo cotizada del S&P, en este caso la volatilidad o el VIX. Y como podéis observar en este gráfico, de nuevo llegamos a la misma conclusión. Hemos estado en zonas de complacencia, son la zona de mínimos que llevamos observando desde la década de los 90, momentos que se alcanzan previos a deterioros económicos relevantes. No quiere decir que sea inmediato, ya veis que aquí en este proceso podemos estar varios años antes de que finalmente se produzca un rebote importante en la prima de riesgo, pero cuando hay crisis como las que hemos vivido a lo largo de las últimas 3 décadas, es normal que la volatilidad alcance cotas cercanas a 50 y en casos extremos como fue en el COVID o en el colapso del 2008 del sistema financiero, llegamos incluso a cotas de 85-95 en términos de volatilidad. Al haber estado cerca de cotas de 11-12 recientemente, lo que nos indica es lo mismo que dice el CEO de JP Morgan, ¿no? Que la percepción de riesgo por parte de los inversores prácticamente es inexistente. Otro de los puntos que creo que es muy interesante y que toca es las tasas de interés y los bienes raíces comerciales. Las tasas a largo plazo, según él, si suben más del 6% y ese aumento va acompañado de una recesión, va a generar mucho estrés, no solo en el sistema bancario, sino también en empresas apalancadas y en otras compañías. Pone de manifiesto algo que ya sabemos: la combinación de un coste de financiación más alto muchas veces acaba generando recesiones y en ese entorno todo lo que puede salir mal empieza a funcionar mal. Por otro lado, nos advierte que el coste de financiación elevado puede tener un efecto severo en ciertos activos inmobiliarios. Específicamente está hablando de los inmuebles de oficinas, que además ahora mismo tienen una tasa de desocupación o está, digamos, el ratio de oficinas vacías acaba de alcanzar máximos históricos. Durante la recesión, los diferenciales de crédito tienden a ampliarse y a veces de forma dramática. Ahora repasaremos ese gráfico entre el bono soberano y el high yield para que veáis qué ocurre en las fases recesivas. Los gráficos que he traído para justificar o para, digamos, apuntalar estos conceptos que nos cuenta el CEO de JP Morgan es el tema del tipo de interés. Como veis, la tendencia desde que se marcó la cota de mínimos en el coste de financiación en Estados Unidos a 10 años no ha dejado de subir. Tenemos una secuencia de mínimos crecientes y de máximos crecientes. Alcanzamos cotas del 5% y hay una resistencia muy importante entre el 5% y el 5,5%, pero es que da a entender Jamie Dimon que no hay que descartar que en un momento dado, si las cosas se tuercen, se pueda romper esta zona de resistencia y movernos hacia cotas del 8%. Ahora mismo parece impensable, pero también parecía impensable tener la rentabilidad del bono a 10 años al 5% hace escasamente 3 años y ha ocurrido. Por tanto, escuchar esta frase de alguien que lidera el mayor banco de Estados Unidos como mínimo nos debería hacer pensar un poco. Por otro lado, cuando vemos el gráfico, es evidente que se ha producido un cambio de tendencia. Hemos visto un proceso desde el año 80 de reducción continuada del coste de financiación. Esto ha permitido trabajar con acceso al dinero a un coste muy bajo. Y tal vez eso se haya acabado. Estábamos hablando antes de por qué la inflación puede estar más tiempo y durante niveles más elevados de los que estábamos acostumbrados, y estaba el tema de la desglobalización, estaba el tema del gasto fiscal, estaba el gasto militar. Si realmente todas estas cosas acaban por provocar un estancamiento de la inflación en cotas más altas, no tendría ningún sentido plantear que esta curva va a revertir otra vez y va a irse a la zona de mínimos que conocíamos, sino que va a encontrar un punto de equilibrio en niveles más elevados de los que estamos acostumbrados. Habrá que estar muy atentos si este movimiento nuevo alcanza la cota de 5,5, porque de romper este nivel, evidentemente estaría advirtiéndonos de que algo que no está ni mucho menos en las quinielas podría ocurrir. Por otro lado, también nos habla de las tasas de interés y los bienes raíces comerciales. ¿Por qué es interesante? Bueno, como todos sabéis, el mercado inmobiliario está, después de haber subido en precio una barbaridad durante los últimos años, está teniendo como una doble vertiente. Por un lado está el mercado inmobiliario en sí mismo, donde parece que la oferta es tan limitada que impide que los precios bajen, y eso también está afectando a la inflación. Pero por otro lado está
el cambio de cómo hacemos el trabajo después del COVID. Existen muchas empresas que han aceptado el teletrabajo como una modalidad, si no total, sí parcial, es decir, varios días a la semana se trabaja desde casa, varios días a la semana se va a la oficina. Pero el resultado al final es que el número de oficinas vacías es alarmante. Y cuando digo que es alarmante es que estamos superando los picos de la década de los 80 y hay una exposición muy grande de los bancos pequeños, los small banks, a este tipo de mercado. Los bancos grandes tienen exposición, pero como veis no ha cambiado mucho durante los últimos 15 años, mientras que los bancos pequeños se lanzaron a promover este tipo de inversiones y ahora mismo es una inversión que da una rentabilidad muy mala, donde hemos visto que causó verdaderos estragos entre 3-4 bancos de Estados Unidos a principios de 2023 con la quiebra de uno de ellos que precisamente se quedó, el First Republic se lo quedó el JP Morgan, y viendo la evolución, la exposición que tienen y la evolución de esa tasa de desocupación, pues da que entender que el problema no se ha evitado. El problema está cauterizado momentáneamente, pero está ahí latente y cualquier situación compleja podría volver a suscitar pues la quiebra de algún otro banco o tensiones en el sector financiero. Por el lado de las tasas de interés relacionadas con los bienes raíces, él hacía referencia a los diferenciales de crédito. Mirad lo que ocurre en las columnas de color gris. Normalmente cada vez que hay una recesión en el mercado, los spreads de crédito se disparan de forma bastante llamativa. No hace falta que haya realmente una recesión para que haya momentos de tensión, como veis en la gráfica, pero es que parece casi imposible que vaya a mejorar la situación desde el nivel actual. Es decir, o nos quedamos donde estamos o lo más probable es que algún catalizador empeore la situación que tenemos y eso va a meter mucho estrés en la sección de bienes comerciales de oficinas, bienes raíces de oficinas y por ende en los bancos pequeños que todavía no han conseguido solucionar el problema de una tremenda exposición a este tipo de mercado inmobiliario. Por otro lado, habla de varias cosas más. He querido simplemente entrecomillado lo que ha dicho, traéroslo para leerlo, porque cuando menciona la situación de los bancos y los reguladores es muy crítico. Dice que hay poca colaboración real entre los profesionales, los bancos y los reguladores, que generalmente no han sido profesionales en los negocios. Dice, desafortunadamente, sin colaboración y análisis suficiente es difícil confiar en que la regulación logrará los resultados deseados sin consecuencias indeseables. La última frase creo que es muy potente. Dice que en lugar de mejorar constantemente el sistema, es posible que lo estemos empeorando. Dicho por el banco más grande de Estados Unidos después de haber vivido la crisis financiera de 2008, la frase evidentemente casi parece premonitoria de lo que podría ocurrir durante los próximos años. Segundo punto hace referencia a los riesgos geopolíticos y aquí de nuevo entrecomillado lo que dice: la invasión rusa de Ucrania y el posterior ataque contra Israel, junto a la violencia constante en Medio Oriente, deberían haber derribado muchas suposiciones sobre la dirección de la seguridad futura, llevándonos a este momento crucial de la historia. Estados Unidos y el mundo occidental libre ya no pueden mantener una falsa sensación de seguridad basada en la ilusión de que las dictaduras y naciones opresivas no utilizarán sus poderes económicos y militares para promover sus objetivos, particularmente contra lo que se percibe como democracias occidentales débiles, incompetentes y desorganizadas. Fijaos cómo viste lo que está ocurriendo en las economías desarrolladas de toda la vida. Dice, en un mundo turbulento se nos recuerda que la seguridad nacional es y siempre será primordial, incluso si su importancia parece disminuir en los tiempos de tranquilidad. Es un nuevo recordatorio a que las tensiones geopolíticas son cíclicas, que no hay que relajarse y que no hay que descartar que en un momento dado la defensa nacional se convierta en una prioridad en las economías tanto emergentes como desarrolladas. Y ya para terminar habla de las redes sociales y dice que un paso modesto y de sentido común sería que las empresas de redes sociales potenciaran aún más el control de los usuarios de la plataforma sobre lo que ven y cómo se presenta, aprovechando las herramientas y características existentes como las configuraciones de algoritmos de alimentación alternativos que ofrecen algunas hoy. Creo que muchos usuarios, no solo los padres, agradecerían una mayor capacidad para seleccionar más cuidadosamente sus feeds
por ejemplo, priorizar contenidos educativos para sus hijos. Es una tirada de orejas a lo que pasa en las redes sociales, en parte a la desinformación, en parte al contenido que no aporta mucho valor y sin embargo capta mucho la atención, especialmente de los jóvenes. Por desvelar las conclusiones que me parecen más interesantes, un poco en línea con lo que comenta en la carta a los accionistas, creo que el resumen es que JP Morgan ve muchos más riesgos potenciales de los que descuenta el mercado a día de hoy. Esos riesgos tienen que ver con una inflación persistente y que puede quedarse anclada en cotas más altas de las que el mercado considera razonables. Eso implicaría riesgos de tipos de interés mucho más altos de los que inicialmente tenemos en mente. Estamos todos trabajando con la idea de que los tipos van a bajar sí o sí a un ritmo mayor o a un ritmo menor, y nadie se está planteando la posibilidad de que los tipos de interés puedan o tengan que seguir subiendo para combatir una inflación persistente. Los riesgos geopolíticos, como algo que no ha desaparecido nunca del plano, incluso cuando tenemos periodos prolongados de paz, la importancia de no olvidar que está en la naturaleza humana el llegar a conflictos bélicos, y lo demostramos a lo largo de la historia, y ahora mismo estamos viviendo una de las situaciones más tensas desde el punto de vista geopolítico que vivíamos desde la Segunda Guerra Mundial, y esperemos que se quede en un mal sueño, en una pesadilla, y que realmente esto no vaya más, porque si se desata un conflicto a mayor escala, evidentemente veremos cómo más países tienen que participar de manera activa en la defensa de sus territorios. Por último, habla de la valoración excesiva en la bolsa. Hemos puesto uno de los parámetros. Él utiliza muchos indicadores distintos. Los riesgos en una sección del mercado inmobiliario y cómo eso puede afectar a parte del sector financiero, especialmente los bancos pequeños y medianos. Creo que, siendo una carta a los accionistas, el hablar de tantas potenciales cosas que pueden salir mal en los próximos trimestres o próximos años, pues difiere bastante del sentimiento reinante en el mercado. Hay en el mercado una sensación de ya hemos pasado lo peor, ahora llega lo bueno, ahora la inflación vuelve al 2, ahora bajan los tipos de interés, ahora seguimos creciendo, ahora va a haber un soft landing. Y cuando el mayor banco de Estados Unidos te dice, ojo, que hay muchas cosas que tal vez no salgan así y que debemos estar preparados para ello, pues merecía la pena al menos elaborar este vídeo, donde no traigo yo la información, sí los gráficos que apoyan los comentarios del CEO de JP Morgan, pero es él en su carta a los accionistas. Y aquellos que estéis interesados, por supuesto, basta que en Google busquéis la carta a los shareholders de JP Morgan por parte de Jamie Dimon, y tendréis la posibilidad de leer el documento extenso, muy extenso, que ha elaborado y que me parece una auténtica joya, como ocurre cuando leemos las cartas de otros referentes como puedan ser, por ejemplo, Warren Buffett o PIMCO. No olvidéis leer la opinión de gente que ha triunfado en los mercados y que es un referente concretamente en las finanzas a nivel global. Espero que os haya gustado el contenido. Nos vemos ya en el próximo vídeo. Un saludo y hasta la vista.